Esta sería la segunda de las mesas que tenemos planteado dentro de esta jornada más amplia, ¿no? Actividad precongresual, recordad, que se integra dentro de todo este trabajo que vamos a hacer durante un año de un congreso estatal de educación social, en el que, bueno, estamos viendo que hay diferentes ámbitos y en esta actividad precongresual pues poníamos el foco en lo que es el sistema educativo. Y bueno, pues nos parecía interesante tener diferentes espacios de diálogo dentro de lo que es toda la jornada, ¿no? Decíamos, es interesante escuchar, pero también era interesante dialogar entre nosotros y nosotras e ir compartiendo realidades que vamos teniendo. Entonces, pues para ello hemos planteado esta segunda mesa en la que queremos concretar con la voz de diferentes compañeros y compañeras que vienen de colegios profesionales de educación social, que nos pueden, pues, bueno, reflexionar desde su experiencia personal y también colectiva, trayendo esa voz de cada territorio, sobre cómo ven algunas cuestiones que nos hemos ido planteando en el sistema educativo. Veréis que algunas de ellas van a estar relacionadas con ideas que se han ido planteando esta mañana, de, pues bueno, cuál era esa mirada que teníamos al principio, que nos planteamos realmente como cuál es nuestro papel. Y entonces lo que iremos haciendo va a ser plantear algunas preguntas y ir circulando la palabra. Entonces, bueno, como una de las claves que nos parece interesante en todo esto es que las personas sean las protagonistas y las que realmente definan y trasladen su voz, yo simplemente voy a hacer una pequeña presentación de nombres y ya después les voy pidiendo que nos digan desde dónde vienen realmente y el por qué están aquí, ¿no? Brevemente, ya después nos vamos metiendo en esas cuestiones un poco más de chicha, ¿no? De intensidad, del oye. Y en el sistema educativo esto, ¿cómo aterriza en tu comunidad autónoma? ¿Vale? Teníamos esa visión que planteábamos, hemos arrancado la jornada con esa visión histórica que nos planteaba Alejandro Tiana, vamos viendo el porqué, de dónde venía todo esto y actualmente qué. Luego hemos podido entrar en esa dimensión más política, del por qué entendíamos, ¿no? La ciudadanía, las redes, el territorio, pero ahora queríamos poner el foco en estas comunidades autónomas. Entonces, mirad, tenemos, está aquí Rosa Guitar, voy a seguir un orden simplemente de lado. Rosa Guitar me acompaña desde el Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Cataluña. ¿Vale? También está Fran Serrano, del Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla-La Mancha. Me acompaña Miguel Marcos Sáez, que es del Colegio Profesional de Educadores Sociales de Andalucía. Está también María Victoria, del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Extremadura. Y Y como estamos en unas jornadas con formato híbrido, presencial, virtual y demás, tenemos a Rosa con una sonrisa enorme ahí al otro lado de la pantalla. Nos saluda. Muy buena, Rosa Revert, del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Valencia. ¿Vale? Entonces, bueno, un poco parecido a lo que hacíamos esta mañana era, en primer lugar, nos parecía interesante saber quién está hablando con nosotros y nosotras. Entonces, sí que les iba a pedir que se presenten en un minuto y además me parecía más interesante que sean ellos mismos quienes nos digan, oye, pues estoy aquí representando al colegio o traigo esta voz de mis compañeros o después de 15 años de experiencia para que ellos que sepamos realmente con quién estamos interrelacionándonos. Así que, Rosa, sí, A ver, solamente la presentación, ¿eh? sí, Porque sí, la sí, muy parte de breve. cómo articulamos nuestro trabajo ya lo dejamos para otro momento. No. A ver, pues buenas tardes. Yo, bueno, como ha comentado el compañero Rubén, soy Rosa Guitar, estoy en el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña y en este caso yo vengo como voz del grupo que tiene precisamente el CES, que es de Educación Social y Escuela. O sea, tiene un grupo que es básicamente de profesionales de educación social, pero también hay profesionales que no solamente son de educación social, también de trabajadoras que están en las escuelas, es decir, nos transmiten también la realidad que tienen. Y es un grupo que hace ya pues bastante tiempo que funciona y que el SES vehicula todo lo que es el trabajo con referente a educación social y escuela, pues lo vehicula con este colegio. En este caso trabajamos, bueno, tenemos un trabajo que como no es un trabajo pagado ni es totalmente voluntario, pues en este caso con cualquier colegio, quiere decir que bueno, tenemos una dinámica, nos planteamos unos objetivos, vamos trabajando en ellos.
Es un grupo que además se van incorporando y van saliendo personas diferentes, y lo que sí que intentamos hacer es que este grupo tenemos interrelación con, o intentamos tener interrelación con cualquier otro grupo o entidad o de alguna manera ya no diría como una empresa, pero centro que también trabaje cosas que tienen relación con educación social. Porque lo que creemos es que el trabajo de incidir en el sistema educativo tiene que ser conjunto y colaborativo. Y por lo tanto trabajamos o intentamos trabajar y nos metemos en cualquier espacio en donde podamos dar nuestra voz como educadoras sociales y que tenga repercusión en la educación escolar. Has adelantado la segunda pregunta. Ha sido la segunda pregunta, ¿eh? Ya anticipado algunas cuestiones, pero genial. Me he dejado lo de cómo articulamos el trabajo, ¿eh? No, simplemente ahora es porque sepáis quiénes estamos, ¿no? Pero mil gracias. Fran. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Mi nombre, como ha dicho, es Fran Serrano. Vengo de aquí al lado de Toledo, ¿vale? Del Colegio de Castilla-La Mancha, pues representando a las compañeras y compañeros que están prestando. Digo, ellos están prestando ahora porque yo hace un poquito tiempo dejé de prestar mi trabajo en un centro educativo, en un centro de educación secundaria, ¿vale? Donde he estado 15 años y he pasado ahora a otro espacio profesional, pero representando a estas compañeras y compañeros, al papel que se ha venido trabajando también desde el colegio a través de la sección profesional, que bueno, luego podemos hablar también, pues tiene sus altibajos, igual que la profesión y igual que los momentos, y ahora mismo estamos en un momento más bajo que alto, ¿vale? Pues todo eso supongo que ahora tendremos tiempo de debatirlo. Gracias. Muchas gracias. Miguel. Pues nada, lo primero también agradecer la invitación a participar en este encuentro. Yo vengo representando a COPESA, el Colegio de Andalucía, y en concreto dentro de COPESA la sección profesional de educación, que la formamos educadoras y educadoras sociales que estamos trabajando dentro del sistema educativo. Digamos que tenemos una co-coordinación formada por 3 personas: Iván, que está aquí entre el público, Lorena, que se ha quedado en Córdoba, y yo. Y bueno, pues representando un poco a la sesión profesional, el trabajo que llevamos desarrollando todo este tiempo para profundizar y mejorar lo que es nuestro papel dentro del sistema educativo, que ya, como hemos comentado antes, el año que viene cumplimos 20 años dentro del sistema educativo andaluz. Son muchos años, con mucha experiencia, muchas prácticas, que ahora bueno, iremos contando. Y ya en lo concreto, yo trabajo como educador social en un equipo de orientación educativa en San Lucas de Barrameda, en Cádiz, también desde los inicios, desde el curso 2006-2007, y bueno, desde ahí vamos a ir compartiendo. Genial. María Victoria. Hola, buenas tardes. Primero felicitaros por la jornada. Me parece que este espacio y este foro de reflexión es cada vez más necesario, y así lo tendremos que pensar, y así lo tenemos que también, de alguna manera, que no quede solo aquí, sino que esto se traslade a todos los ámbitos donde entendemos que debemos y tenemos que estar. Bueno, vengo del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Extremadura, COPESER, en principio en representación del colegio, ¿vale? Somos una de las comunidades, la pionera, en introducir la figura del educador y la educadora social en el sistema educativo solo en secundaria, ¿vale? Y llevamos así como 23 años. Y bueno, a nivel personal, deciros mi compromiso fiel a la profesión. Creo en ello, lo defiendo y voy a seguir trabajando en la medida que pueda. Y en base a eso, pues estar aquí también con todas y todos, porque creemos que esto es necesario. Entonces, bueno, pues desde esa medida estamos aquí a disposición de todo lo que podamos aportar, pequeño, grande, mediano, da igual. Aportar, que es lo que significa, ¿vale? Y nada, actualmente he trabajado en varios ámbitos, dentro siempre de la administración de la Junta de Extremadura. Durante 35 años he trabajado con educación infantil, he trabajado con discapacidad, he trabajado con protección de menores. Actualmente soy delegada sindical de personal laboral de la provincia de Cáceres, ¿vale? Y mi centro de referencia es lo que va a ser el Centro de Alteraciones Conductuales Zagalo Cereza, que está ahora
en terminar de obra, que lleva desde pandemia que se inició, ¿vale? Y nada, no me enrollo más, gracias. Muchas gracias. Y Rosa, pues, luego empezaré preguntando a ti, ¿eh? No te voy a Vale. dejar sin que lo sepas, ¿Se me me escucha comprometo a ello. bien? Maravillosamente bien. Vale, pues bueno, yo vengo representando el Colegio Profesional de Educadores Socials de la Comunitat Valenciana. Aparte, soy educadora social trabajando en el sistema educativo, actualmente en un IES y en un cole que estoy compartida. Y soy la coordinadora de todas las educadoras sociales del sistema educativo de toda la comunidad, de consellería. Y nada, eso es todo. Genial, muchas gracias. Sí, mirad, es que nos parecía interesante dedicar al menos un par de minutos a que sepamos quiénes estamos formando parte de la mesa, ¿no? Porque siempre suele haber esta típica presentación de títulos extensos y demás, y bueno, lo escuchamos así como murmullo de fondo, pero nos parecía interesante que vieseis que hemos intentado configurar una mesa bastante plural. O sea, con gente que está en espacios de coordinación, gente que ha pasado por el sistema educativo y ahora está en otros espacios y nos puede dar también esa visión, ¿no? Bueno, pues cuando se va moviendo, cómo se relaciona ahora desde ahí, pero sobre todo también gente que esté desde los colegios profesionales trabajando por ello, ¿vale? Hemos intentado integrar esta idea y bueno, entonces ahí aprovecho, Rosa, que la tecnología te tiene en la pantalla. Es de agradeceros el tiempo, por supuesto. Un poco queríamos preguntar cuál es el espacio que estáis realizando ahora mismo, ¿no? Por ubicarnos rápidamente. Yo voy a estar un poco insistente con los tiempos, porque sí que nos gustaría luego abrir la palabra al resto de compañeros que están aquí presentes. Siempre nos quejamos de que nos falta espacio. Entonces sí que ahí vuelvo a insistir en que voy a pedir mucha brevedad, que sean como ideas claves las que lancemos, pero ¿cuál es el espacio de trabajo que estáis desarrollando ahora mismo desde el colegio? Ahí por ubicarnos. También con alguna pincelada personal si queréis. Nosotras tenemos que decir que si no fuera por el colegio, la figura de la educación social no estaría como está ahora mismo en el territorio valenciano, porque siempre están trabajando conjuntamente con Consellería, o sea, tienen una labor increíble y de hecho, creo que no sé si lo he dicho, pero la figura está instaurada en Consellería a través de un programa temporal desde el 2023. O sea, es súper reciente. Toda la formación que recibimos nosotras, las primeras en llegar al sistema, fue a través del Colegio de Educadores. El colegio trabajó juntamente con la Consellería para establecer nuestras funciones, para realizar el decreto. O sea, realmente, o sea, lo quiero hacer destacar porque si no fuera por el colegio, realmente nuestra llegada hubiera sido mucho más costosa que, que la realidad que hemos tenido, ¿eh? Ha sido todo mucho más fácil y más amable. ¡Wow! Sí, 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 sí. ¡Qué suerte! Hemos tenido mucha suerte, hemos Y estado qué muy bien bonito. acompañadas. Vale, vale, genial. Pues os lanzo un poco la misma pregunta. Ahí ya habéis anticipado algunas ideas previamente, pero bueno, Pues va, me tiro yo. sí. Bien, mira, yo comparto con Rosa no solamente el nombre, sino que también esta idea que ha dado de que gracias al colegio se han podido incorporar los educadores y educadoras sociales en los centros educativos en Cataluña. De hecho, yo ahora me voy a centrar en el trabajo que hemos hecho con el Departamento de Educación. O sea, os podría explicar más cosas, pero bueno, ya que ella ha comentado también esto, pues me voy a centrar aquí. A ver, en estos momentos nosotros tenemos dentro de pagadas por administración y por tanto colocadas por departamento, tenemos 60 educadoras y educadores sociales en centros educativos básicamente de secundaria. Responden a un plan que es temporal, que en este caso, pues bueno, recibe la orientación, bueno, tiene un plan temporal de orientación educativa y que, pues bueno, se ha puesto en práctica este año y que un poco es el resultado de la presión que ha llevado el colegio, porque nosotros desde el curso 2020-21, conseguimos, a partir de hablar con políticos, de que se llevase al Parlamento, de que, bueno, hacíamos esfuerzos de todo tipo, conseguimos que se reivindicase la figura de la educación social dentro de las escuelas y en este sentido conseguimos que el departamento, a partir de un fondo europeo,
colocase educadores y educadoras sociales en centros de alta complejidad, en principio primaria y secundaria, y pusieron 75 educadores y educadoras, que pasaron a 85, y que este plan se terminó el año pasado. Entonces, bueno, nosotros tenemos reuniones con departamento bastante regulares. En otro momento, si os interesa, os explico el tipo de relación que tenemos con el departamento. Pero que lo que sí que es importante es de que si no hubiese esta presión, eran planes temporales, ni suerte bueno, que hicimos, y que se ha podido hacer una continuidad de esta incorporación. Que han cambiado las finalidades, han cambiado no les han servido a los educadores y educadoras que están en los planes anteriores, no están ahora en este plan, es totalmente nuevo. Esto es en este momento lo que tenemos, y la otra gran bueno, conquista que también hemos hecho, y muy relacionado con lo que hemos comentado antes, es de que hemos conseguido incorporar 52 educadores y educadoras sociales en el sistema educativo, concretamente en servicios educativos. O sea que en este caso también ha sido una lucha y se ha conseguido a partir de este año, y que están están en servicios educativos, están en el ámbito territorial y trabajando por un programa que reconecta, bueno, que trabaja sobre abandono escolar. Y Pinedo. Bueno, habláis de cuándo empezó. En Castilla-La Mancha también nos tenemos que remontar a tiempos como los extremeños, al año 2002-2003, cuando se incorpora la figura de la educadora, el educador social en secundaria. Digo que siempre que he participado en algún foro, me gusta hablar de la importancia del EN por el espacio que se ocupa, porque a veces hablamos de la profesión y cuando hablamos de educación social es dentro pero fuera, dentro de lo formal, o trabajando con lo formal, pero desde lo no formal. Y creo que es importante también matizar a la hora de reconducir dónde queremos y qué espacios debemos o queremos o creemos que debemos ocupar. En Castilla-La Mancha hubo una apuesta importante en el 2002, dentro de un plan de mejora, que el plan desapareció y nosotros seguimos ahí. Luego ya terminaremos a ver cómo estamos, si ha habido muchos cambios, pero hubo una apuesta real. Se incorporaron en un primer momento, a través de una bolsa que se constituyó, 22 plazas, ¿vale? Que estaba abierto además a trabajadores sociales, psicólogos y educadores sociales. El primer año, y momentos después, a los 2 años, ya aparece la primera oferta de empleo, una oferta de empleo público. No hablamos de programas concretos que se incorporan en tiempos determinados, sino que es incorporarte como empleado público, como funcionario. Perdón, gracias, Sergio. Como funcionario de la administración, ¿vale? Mejor. Vale. Es que en mi casa me dicen que hablo muy alto y aquí entonces me retiro. No sabe uno nunca cómo acertar. Como empleados públicos. Eso creo que le dio mucho valor y mucha importancia. Luego, seguro que hay más preguntas y hemos en el punto en el que nos encontramos ahora, pero la apuesta fue importante porque además pasamos de una bolsa de 22, donde entran más figuras profesionales, a delimitarlo y que tenga que ser un diplomado o diplomada en educación social quien vaya a desarrollar las funciones de educador o educadora social. También incido en lo de educadora, educador social, porque en la relación de puestos de trabajo que tiene la administración regional siguen existiendo plazas. Digo siguen existiendo porque vienen de periodos anteriores, que pone educadora o educador y que está abierta a que entre otro perfil profesional. Y todo esto luego la administración, que tiene sus intríngulis y sus tejemanejes, pues luego marca mucho el devenir de cómo va a seguir la figura profesional y cuál es su continuidad. Hablamos de que tenemos 22 inicialmente, ahora mismo, ya es de casi los primeros momentos, 41 personas, 41 compañeros y compañeras repartidos por toda la comunidad autónoma. Decía Rosa, centros de alta complejidad en Cataluña. Aquí inicialmente fueron centros de difícil desempeño, se llamaba. Si cumplías con el requisito de difícil desempeño, porque además en ese momento inicial parecía que el enfoque no era tanto solo la prevención directa, sino la prevención terciaria, ya donde hay el conflicto, donde asociaban que era necesaria la figura para el conflicto, cuando realmente en la orden que la instaura te dice que el trabajo no es solo en el conflicto. Te habla del asentismo, te habla en la convivencia no relacionada íntimamente con un conflicto latente, bueno, con otros aspectos. Entonces, llevamos desde esa época, estamos en el 2026, hablaremos de los cambios, si los ha habido o si los
cambios que ha habido quizás no son los que hubiéramos esperado en un primer momento, ¿vale? El colegio es el sustento de que la posibilidad de que la figura esté incorporada, ¿vale? El colegio sigue participando para lograr que esa figura se amplíe, pero los obstáculos que nos hemos encontrado luego a partir de ese momento pues han sido también pues muy importantes, muy importantes. Entonces, estamos contentos porque en un momento sirvió de referencia. Siempre vamos, están aquí la compañera también diciendo, joder, hemos sido referentes en su momento y nos hemos quedado con la etiqueta de referentes y no avanzar, ¿vale? Pero bueno, seguimos en esa pelea. Pues mira, pues de Andalucía, lo primero que comentas, claro, que el colegio también ha cumplido ahora 20 años. Este año cumplió 20 años de la creación del colegio. Entonces, cuando surge la iniciativa de incorporar educadores y educadoras sociales en el sistema educativo, es también ese contexto en el que hay mucha energía puesta en Andalucía en la importancia de esta figura, ¿no? Y te digo, un año antes se crea ya por fin el colegio, el COPESA, y también está en ese momento en el ambiente todo el tema, la importancia de la convivencia. De hecho, se crea el primer decreto sobre convivencia que crea la Consejería de Educación, y en ese marco, pues cuando entramos, se crea la primera bolsa de educadores y educadoras sociales, que somos funcionarios dentro de la Consejería de Educación. Y bueno, en ese sentido nos sentimos privilegiados de poder estar trabajando en algo que nos gusta desde ese contexto, ¿no? El colegio ha sido el interlocutor principal con la consejería, o sea, la fuerza que hemos tenido para conseguir los avances que hemos conseguido, a veces con sus altibajos, lógicamente, es gracias también a la fuerza que tiene un colegio profesional en la interlocución directa con consejería, ¿no? Y, y bueno, estamos, en lo que estamos ahora mismo principalmente, esto que hablábamos esta mañana, es como que el siguiente reto que tenemos tiene que ver con conseguir ser cuerpo docente. La principal dificultad que tiene la Consejería de Educación es que la gestión nuestra depende de otra consejería que es función pública a la hora de gestionar nuestra bolsa de trabajo y un montón de detalles en el día a día. Y bueno, hemos avanzado en el que la propia consejería ya ha puesto también porque el día de mañana podamos ser docentes. ¿Qué pasa? Que esto no depende de la comunidad autónoma, sino que tiene que ser el ministerio el que cree la especialidad docente de educación social para que las comunidades autónomas puedan digamos, sacar las plazas desde ahí. En eso es lo que estamos ahora. Pero junto a eso me apetecía también como compartir un poco desde cada comunidad autónoma como que estamos haciendo, ¿no? En Andalucía, los educadores y educadoras sociales estamos en los equipos de orientación educativa y desde ahí trabajamos en centros educativos, tanto en primaria como en secundaria, en infantil también, que esta mañana también salía algo que hablábamos de infantil, o sea, desde infantil hasta secundaria. Y además normalmente estamos en los dos centros de primaria adscritos al centro de secundaria, con lo cual hacemos un seguimiento de continuidad a las familias y al alumnado desde que entran en la etapa obligatoria hasta que salen, ¿no? Y eso también es muy interesante porque son una figura de referencia, ¿no? En los centros que estamos. No estamos muchos porque no somos muchos. O sea, Andalucía es muy grande y no somos muchos profesionales, a pesar de que cada año estamos consiguiendo junto con consejerías que se vayan aumentando las plazas, que Función Pública aumente las plazas para educación. Y bueno, van poco a poco, porque cada año vamos sacando 10 plazas, son pocas, pero van sacando de 10 en 10 y poco a poco vamos avanzando. Nuestro objetivo para el año que viene es poder llegar a las 99 zonas de transformación social que tiene Andalucía. Somos ahora mismo 71 con 10 plazas ya aprobadas, que seremos 81 próximamente, y nos gustaría que la próxima oferta de empleo público si fuéramos 99. Y por terminado, ubicaros. Trabajamos sobre 3 ámbitos: convivencia, absentismo y participación familiar, principalmente desde un modelo que es mixto, ¿no? O sea, hay intervención directa en centros con alumnado, familia y profesorado, y también trabajo de zona. A mí me gusta decir, o sea, en la intervención directa en centros, así como un resumen de ideas, lo que estamos haciendo, lo que estamos es promoviendo acciones individuales y colectivas para reconectar a las personas, para reconectarlas consigo mismas y con los demás. Un poco esa es nuestra función. ¿Y qué hacemos? Bueno, cotutorización, mentorías, talleres, programas socioeducativos socioemocionales dentro del aula, dinamización de recreo, formación de alumnos mediadores, formación a familias, apoyo al profesorado, dinamización de proyectos y grupos de trabajo con profesores y familia, apoyo a equipos directivos en todo lo que tiene que ver
con el desarrollo de los protocolos de acoso escolar, de ciberacoso, de salud mental, ahora con todo el tema del suicidio, que también estamos, ese apoyo al equipo directivo, o sea, que haya una figura que da ese apoyo también importante en ese trabajo de, no solo al equipo directivo y al profesorado. O sea, también salí esta mañana la importancia que tiene hoy en día los problemas sociales aterrizan en la escuela y la escuela tiene que de alguna forma atenderlos, ¿no? Porque estamos ahí de alguna forma compensando esas carencias socioeducativas, socioemocionales que la sociedad genera en la infancia y el profesorado solo no puede. Solo no puede. Entonces, hace falta más profesionales y nosotros que estamos y nosotras que estamos dentro de educación estamos también haciendo ese apoyo del profesorado. Y bueno, una labor muy, para los que estamos dentro, a veces dura, pero muy bonita. O sea, estamos trabajando lo que nos gusta y como decía, un privilegio. Y la parte zonal, ya por acabar, vamos, me estoy extendiendo mucho, pero por terminar ese mapa, tiene que ver esto con lo que las redes, por ejemplo, programas de programas de mediación escolar, donde hacemos formación de alumnado, de profesorado y de familias para que haya programas de mediación escolar. Un programa de aprendizaje de servicio también a nivel de zona, la coordinación de los equipos técnicos de asentismo y desde ahí la creación de redes entre educación y servicios sociales. Bueno, y un poco ahí el trabajo con la AMPA, que también está siendo clave, ¿no? Cómo implicar a la familia más allá de estas AMPAs que antiguamente pues, organizaban el desayuno andaluz, las fiestas de Navidad y las fiestas de fin de curso, sino AMPAs que se implican en actividades educativas por las mañanas, que vienen al centro, y por las tardes también, que en algunos centros tenemos proyectos de abrir el centro al barrio, y participan en actividades curriculares, proyectos de animación a la lectura, con familias implicadas, y bueno, en huerta escolar, hablando esta mañana que también salió del tema de educación ambiental, ahí tenemos también una familia implicada a través de la AMPA, dándole a la AMPA ese papel también educativo, ¿no? O sea, acompañamos a la AMPA, ayudamos a que cojan esa línea de actuación que tiene que ver con su papel educativo. Me estoy ahí, creo que me lía un poco, pero me apetecía como que generar ese mapa de un poco qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos allí. Gracias. Bueno, pues a ver, en Extremadura la figura del educador social se crea a través de la Instrucción 25 del 2002, que lo único que contempla es el educador, ¿vale? Con una relación contractual de personal laboral en la Consejería de Educación, ¿eh? Entonces, ¿qué supone esto? Que los centros concertados y los privados no tienen, ¿vale? Quiero aclarar que solo es los dependientes de la consejería, ¿vale? Entidades públicas. Después, actualmente están en todos los institutos, pero solo un educador o educador social. La clasificación que tiene en el grupo 2, ¿vale? Con la relación laboral, que es diferente a otras. Y bueno, luego también en el sistema educativo se contempla la figura dentro de las residencias de estudiantes, que están 20 educadoras y educadores sociales repartidos por la comunidad en varias residencias de estudiantes. ¿En qué punto nos encontramos ahora? Decir que la lucha lleva desde mucho tiempo, ¿vale? Porque lógicamente en principio se crea justificado a unas necesidades del sistema educativo, sobre todo de lo que es la adolescencia y la juventud. ¿Qué sucede? Que como bien decíamos esta mañana, la historia de España y del sistema educativo a su vez y de lo que son las aportaciones que la educación social estamos haciendo a todos los niveles en las sociedades en la cual vivimos, pues lógicamente han ido incrementándose funciones que antes no teníamos en un inicio. En un inicio las funciones que se especificaban eran el diagnóstico y la prevención de riesgo de que hubiera malos resultados académicos, en mediación de conflictos, en absentismo, también en la permanencia del alumnado de educación secundaria obligatoria. Claro, estamos hablando del 2002, donde a lo mejor ahí una de las carencias que sí se veían y se contemplaban era eso, una cuestión que hoy yo creo que ya está bastante, por lo menos en nuestra comunidad,
¿vale? Está bastante más controlada, aparte que hay una mayor conciencia también. El otro día leíamos que tenemos la cumbre de mayor nivel de educación en todos los niveles educativos, por lo cual eso pues es esto. Muchas veces nos lleva a pensar en lo que estamos hablando, que la educación social avanzamos según la sociedad también y nos tenemos que ir adaptando a las nuevas necesidades. En ese tema no sé si entrar en lo que estamos haciendo, lo último que estamos haciendo en colaboración con los otros colegios y motivado principalmente por el Colegio de Andalucía, nos hemos reunido con todos los partidos que tienen representación en la Asamblea de Extremadura, pues con las demandas históricas que llevamos hace muchos años, que hemos llevado en antiguos gobiernos y con este también. Que ahora, pues como tenemos elecciones, volveremos a llevar. Entonces, bueno, a lo que va, seguimos ahí. Es importante que tengamos esa continuidad, esa persistencia, ¿vale? Porque así entendemos que es la manera en la que tendremos que estar en los foros donde tenemos que estar y tendremos que ir abriendo todas esas puertas que en un inicio estaban cerradas, pero que a día de hoy consideramos que son puertas que no pueden permanecer más tiempo cerradas, porque la sociedad y el derecho de la persona y centrado en el desarrollo de lo que se suele llamar la ciudadanía del bienestar, pues tenemos que estar. No sé, luego me hacéis preguntas, ¿vale? Gracias. Sí, yo creo que un poco, o sea, podría ser interesante quizá ahí Miguel ha ido abriendo la vía y luego ya nuestra compañera también ha continuado con ellos por conocer no solo qué se está haciendo desde el colegio, sino pues cuando habéis estado en centros educativos o sistema educativo de alguna forma, en plan de cuál ha sido vuestra gran aportación, un poco, ¿no? Diciendo qué nos ha hecho especialmente significativos y relevantes y cuál ha sido nuestro valor especial ahí dentro, ¿no? ¿Qué os parece? Mm. Sí, sí, sí. Venga. Perdona, sí. Sí. La aportación. Bueno, yo en este caso vuelvo a recordar que yo vengo en nombre del grupo, el grupo concreto de trabajo del SES, porque, bueno, yo como profesional me cuesta, pero intento no meter, no meter baza. Pero mira, yo diferencia las aportaciones o el valor que nos dan. A ver, yo creo que las aportaciones importantísimas del colegio es esta incorporación de los educadores sociales y educadoras sociales en los centros educativos por parte de la administración educativa. Es decir, ya estaban, ya los teníamos en ocasiones, porque el AMPA mismo o ayuntamientos podían pagar, instituciones determinadas. El plan de barrios bueno, que son municipales, que hay en Cataluña hay bastantes, también ya tenían introducidos educadores sociales en los centros, pero pagados por la administración. O sea, bueno, yo creo que esto es una de las grandes objetivos y citas, ¿cómo se llama? Bueno, que hemos conseguido como colegio, ¿no? La segunda cosa, yo diría que es esta incorporación en el sistema educativo, precisamente, que es lo que comentamos, en todo lo que es los servicios educativos, que ha costado, pero bueno, ahora tenemos una pata metida, una pata que es tan pequeñita y además con el estereotipo de lo que tiene que trabajar el educador social, que esto en otros momentos también lo podemos comentar. O sea que de hecho lo que estamos consiguiendo con la administración es colocarlos, pero con un trabajo estereotipado. O sea, a partir de cuál es la imagen que tienen de lo que puede hacer una educadora social dentro de los centros, ¿no? Y la tercera aportación para mí es de que somos bueno, unos chinches. Nos metemos en cualquier foro, en cualquier lugar que nosotros consideramos que se está hablando de educación y que tiene que tener una presencia el educador social. Y en ese sentido, pues bueno, nos metemos hasta en administraciones que no son bueno, hablamos también con ayuntamientos, pero nos relacionamos con
con agentes que de alguna manera tienen relación con la escuela y intereses compartidos, como son la Federación de Movimientos de Organización Pedagógica, y nosotros trabajamos muchísimo, ¿no? Con entidades que también trabajan por la escuela, hasta en el Consejo Escolar de Cataluña. O sea, estamos metidas en todo lo que podemos para, pues bueno, promocionar esta idea. ¿Valor que nos dan? En esto, ¿valor cómo dan? Pues bueno, en el departamento nos dicen que somos interlocutores directos. Si queréis saber qué es eso, es de que nosotros les damos mucho y ellos no nos dan casi nada. O sea, bueno, nosotros hemos hecho hasta evaluación, hemos hecho la evaluación del primer año que hubo educadores y educadoras en los institutos, se las ofrecimos, se los utilizaron ellos. O sea, les damos muchísima cosa. Hicimos formación a todas las, bueno, a las profesionales que tenían que ir precisamente a los institutos y a las escuelas. Y sí, tenemos reuniones con ellos y con ellas, pero el valor que nos dan, sí, depende de las técnicas y además depende también de cuál es la consejera que hay en aquellos momentos, si está más relacionado o menos con educación social. Y hemos tenido la suerte de que últimamente sí, tienen mucho interés, pero después nos vienen de que no tienen presupuestos o que legalmente no se puede hacer nada más. O sea, pensar que nosotros dependemos, estamos como profesional que es del PAS, o sea, que es del personal, administración y servicios. O sea, con todo lo que esto comporta. Bueno, así nos dicen bueno, que sí. Ahora somos un chinche porque vamos a hacer las reuniones, las pedimos, etcétera. Como colegio, en el colectivo, también hemos tenido relación con el colectivo de educadores y educadoras sociales que están en los centros. Y en este sentido tenemos mucha relación, tenemos nuestros más, nuestros menos, pero pienso que allí sí que tiene valor porque recogemos todas las voces y las trasladamos a lo que es el departamento. En la educación social en general, como colegio, tenemos poca incidencia. Yo me imagino que es el mismo problema que a lo mejor pueden tener bastantes colegios. O sea, como colegio, educadores y educadoras sociales no se apuntan, o sea, se apunta poco, no tiene mucha incidencia. Y si hablamos del valor que se les dan a educadores y educadoras sociales, que esto sí que lo conocemos porque hemos hecho evaluaciones y porque además tenemos gente que está en los centros, aquí lo que tenemos es de que por parte de los centros en donde han habido educadores y educadoras tenemos un gran reconocimiento. Hasta hemos tenido centros que han hecho campaña para que no se marchase la educadora social o para que ellos también querían una educadora social. Es decir, tenemos un gran apoyo en todos estos centros. En la comunidad educativa no nos da tanto valor porque no se conoce el trabajo que se hace y bueno, falta información. Y además es una idea muy estereotipada, como decíamos, de que la educadora social es de una tirita de colectivos de riesgo, ¿no? Y aquí lo dejaría. Maravilloso. ¿Eres tú? Bueno, Sí. vale. Si Sí, quieres pues, matizar. no, pues sí, pues relacionando con todas las cosas que van diciendo las compañeras y el compañero, en cuanto al papel fundamental es el de visibilizar situaciones y espacios que en la institución formal, la educativa, los tiempos que tiene el sistema educativo, es complejo para poder trabajar ciertas cuestiones que no son lo meramente académico como tal. En Castilla-La Mancha trabajamos en secundaria, no en primaria. ¿Vale? No, de hecho, hasta hace poco no formábamos parte del departamento de orientación. Es en un decreto que hay de hace unos cuantos años, un par de años, que nos nombra como personal adscrito al departamento de orientación, pero como nombra a otro personal, como pueden ser enfermería, fisioterapia o auxiliares técnicos educativos. Es decir, estamos, aunque la pertenencia está muy matizada. De hecho, para cuestiones muy complejas, como pueden ser cuando ahora que se está abordando, se desarrolla un protocolo de acoso escolar, desde el colegio profesional se nos plantea que va a salir, trabajamos para incorporarnos en el desarrollo de ese protocolo y a nivel de estructura de esa intervención del protocolo y se nos excluye las aportaciones y se nos excluye el protocolo. Digo, se nos excluye el protocolo, además de una forma que lleva complejidades en los centros, porque resulta que las compañeras y los compañeros que están trabajando, que estamos trabajando, lo que vienes haciendo,
lo sigues haciendo, pero no adscrito a la hora de la documentación y la información y los papeles que son lo que sustenta luego ciertas intervenciones. De hecho, puede haber en centros que haya donde no se pueda participar, pues porque el equipo directivo estime que como tú no estás dentro de la estructura de quien debe trabajar una situación de acoso escolar, pues te quedas al margen. Eso puede suceder. ¿Por qué nos estamos encontrando todo esto? Pues porque la apuesta, creo, al final viene muy delimitada, porque decíais, se está trabajando en Andalucía para que se nos incorpore como figura docente. El mundo docente, igual que otras instituciones, ¿no? Veníamos hablando en el coche del mundo sanitario y de quien trabaja en el mundo sanitario, entendiendo lo sanitario y no lo sociosanitario como tal, donde hay figuras profesionales que están trabajando históricamente, como pueden ser trabajadoras y trabajadores sociales, pero tienen sus obstáculos y sus barreras porque, aun siendo parte del sistema, no tienen la coletilla asistencial en cuanto a lo sanitario y son parte del mismo sistema y se encuentran con los obstáculos. Pues aquí en educación, por lo menos en Castilla-La Mancha, no sucede lo mismo. ¿Cómo ha resuelto esto Castilla-La Mancha? Pues por la vía sencilla, que desde el colegio peleamos para que no sea, pero que en el fondo algunos, y aquí voy a hablar a nivel personal, hasta entiendo, la administración quiere dar respuesta a pesar de que los centros educativos demandan la figura de la educadora social, del educador, solicitando informes al colegio profesional para decir cómo solicito que en mi centro se incorpore la plaza de educador social. Pues no hay recursos, que incorporamos a una plaza que ya está escrita al sistema educativo, que es la de profesor, profesora de servicios a la comunidad, que desarrolla unas funciones similares en Castilla-La Mancha en primaria, digo similares en cuanto a funciones marcadas, y entonces los adscribimos a secundaria también. Y lo que hacemos es tener a varios perfiles desarrollando funciones similares. Meto aquí otra cosa que quería preguntar, no me quiere ir de aquí sin plantearlo, y es cómo quedaría o cómo queda en vuestras comunidades la figura del coordinador y coordinadora de bienestar que incorpora ahora la legislación, la norma estatal, a través de la LOPIBI, que aunque no te indica quién tiene que ser, te lo deja abierto, claro, donde ya hay figuras concretas que desarrollan además las funciones que desarrollamos las educadoras y educadores sociales, ¿en qué papel queda eso si a nivel estatal ya se ha marcado que hay una figura con una denominación concreta, con una denominación concreta que eso ya limita o delimita quién puede o no puede acceder? Entonces, ¿qué de importante tiene la figura nuestra? Pues porque es tan importante en cuanto que donde estás se solicita continuamente que permanezca, porque estás cubriendo espacios, momentos, tiempos y tipos de relaciones que el propio sistema, que la institución educativa formal le niega tanto a los profesionales que están como al sistema en sí en cuanto a los tiempos y espacios que ofrece. Porque cuando tú vas a intervenir con un chaval, tienes que sacarlo de clase y te toca pelear con el profesor, la profesora, para que te dé la oportunidad de entender que el trabajo que vas a hacer fuera de ese espacio de clase es igual o más importante que el espacio que hay de trabajo dentro del aula, que el acceso de las familias al espacio de la institución formal tiene que ser un espacio abierto, donde esos espacios ya de per se están más abiertos por las dinámicas del contexto, pues otras regiones donde hay otras dinámicas diferentes, pero fijaros que Castilla-La Mancha, su entorno es un entorno muy rural. Incluso en las grandes, iba a decir grandes ciudades, entenderme grandes ciudades por Albacete y Toledo y Ciudad Real, ¿no? Las capitales de provincia, nuestras grandes ciudades, nuestras metrópolis, la city, como dice un amigo, pero es que la city es rural. Y el cómo se entiende lo rural y cómo eso se vincula con lo educativo es muy diferente a cómo se puede entender pues, en una ciudad como Madrid, en una región como Cataluña, incluso en el País Vasco, Galicia y seguimos. Sí, no, ahí, pero esta mañana de hecho ya salían algunas ideas en esta línea, ¿no? De que no hay un modelo único de educación social en el sistema educativo, sino que responde a diferentes realidades, ¿no? De territorios, municipios, grandes ciudades, barrio. Era una idea que salía esta mañana, de hecho, la idea de barrio, que a mí me encanta cada vez que lo oigo. Digo, ¡ay, qué bueno! Hacía tiempo que no lo oía, qué bien que siga ahí. Pero mira, a raíz de esto que planteabas, os iba a circular otra pregunta un poco quizá. Porque
O sea, yo creo que es interesante saber qué visión tiene la comunidad educativa. O sea, cuando tú planteabas que algunos dicen, no, yo quiero uno y se posicionan para que haya más y demás, pero claro, yo creo que todos somos muy buenos profetas de lo que hacemos, ¿no? Hago esto, es maravilloso, cambio, transformo, pero en realidad un poco qué respuesta os da la comunidad educativa cuando os acercáis, cuando trabajáis con ellos o ya incluso cuando os sentáis con altas instancias, ¿no? ¿Qué valor se le da a lo que estamos haciendo? Pues mira, Rosa, tú también, ¿eh? ¿voy yo? ¿Yo, Rosa? Vale, mira, a mí me sale como compartir, o sea, yo creo que la escuela ha cambiado, ¿no? Yo muchas veces cuando lo hablo con amigos y amigas que no han pisado la escuela, el colegio, desde que salieron del colegio, hace ya 40 años, todo el mundo tiene un imaginario colectivo que el colegio es lo que ellos vivieron, ellas vivieron. Y la escuela cambia mucho, mucho. O sea, hasta que no vuelvas a entrar dentro del sistema educativo no te das cuenta de que las necesidades que tienen los alumnos y las alumnas, las familias, el profesorado, es muy distinto a lo que había hace 40 años, ¿no? En mi caso, ¿no? Y tiene que ver con que lo que decíamos también antes, todos los problemas sociales terminan aterrizando en la escuela, que es un espacio de convivencia común y obligatorio. O sea, por la escuela pasa todo el mundo, porque es obligatorio pasar. Y ahí convivimos en un espacio pequeño, mucha gente, con mucha diversidad de necesidades, que cada vez somos más conscientes, de tipo económico, social, muchos problemas, otras problemáticas que vemos en la sociedad, en la escuela se van reflejando. Muchas también necesidades educativas especiales, cada vez más. Ahí también hay un debate por hacer en España, más que un debate, una reflexión más profunda sobre qué está pasando. También, o sea, una reflexión entre salud y educación, porque cada vez son más los niños y niñas que llegan con necesidades educativas especiales de todo tipo. Y eso es una gran lacra que tenemos y que habría que ir viendo qué está pasando ahí, porque bueno, es un problema grande, ¿no? Y que en el que también estamos metidos, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, se está dedicando, en la escuela de hoy se está dedicando mucho tiempo a atender estos problemas, tanto grupales como individuales, en temas de salud mental, todo lo que es la gestión de aula, de problemas de convivencia. Eso requiere mucho tiempo y el profesorado necesita mucha ayuda. Entonces, ¿cómo nos ven? Pues nos ven como agua de mayo, porque eh, el profesorado, los maestros, las maestras, el profesorado se encuentran solos, solas, ante este aluvión cada vez mayor, año tras año, de necesidades, ¿no? Y entonces, pues, bueno, nosotros no es que seamos magos ni magas ni vengamos con la varita mágica para solucionar nada, pero es verdad que somos un gran apoyo, que venimos con nuestra metodología, nuestra mentalidad de la educación social, que creo que es muy complementaria a lo que los maestros y maestras han aprendido también en nuestras mismas facultades de educación. Pero nos complementamos mucho y ya no solo por el trabajo que hacemos directamente con alumnado y familia, ¿no? O sea, y hacemos muchos tipos de tareas con grupos, con personas concretas, sino también el propio trabajo que estamos haciendo con el profesorado. O sea, que haya una figura que escucha al profesorado, que normalmente ellos ya no tienen espacio donde poder apoyarse. Entonces, que haya alguien en quien se puedan apoyar, compartir lo que les está pasando con su clase, con algún alumno concreto, que tú le puedas asesorar, que le puedas acompañar, que pueda entrar en clase con ellos, para a veces resolver una situación concreta o a veces para plantear un programa más extenso y hacer un taller durante todo el año. O plantear en un programa de tipo en centro, que tengamos alumnos ayudantes en los recreos, que es donde los espacios donde suele haber más conflictos. O vengamos en los centros que se atreven a dar pasos más allá y metemos a la familia y viene la familia en los recreos a hacer talleres para dinamizar esos espacios y que haya menos conflictos. Bueno, y así podríamos dar muchas ideas. Estamos generando esas dinámicas que dan respuesta a esos problemas raíz que es la escuela actual, ¿no? Y desde ahí, pues claro, recibimos mucho reconocimiento por parte de familia, alumnado, de profesorado y nada, supongo que ahora en la última parte entraremos en la parte de retos, Sí. porque claro, nosotros lo que vivimos, en contraste con este reconocimiento que vivimos en el día a día, en la realidad de los centros educativos, es como ese reconocimiento por parte de las instituciones, ¿no? Y a veces sin mala intención, ¿eh? Pero las consejerías de educación suelen ser grandes monstruos de maquinaria, y más Andalucía, que es muy grande, tiene una inercia a la hora de elaborar documentos, estrategias, instrucciones, y muchas veces pues se olvidan de nombrarnos.
somos un colectivo pequeño y bueno, hablan en general, en esa documentación se habla en general del profesorado, del personal docente, y por eso también nuestra reivindicación de ser docentes para poder estar de pleno derecho en educación, porque es la realidad, o sea, en la realidad somos ya docentes, estamos haciendo ese trabajo docente. Y bueno, aunque eso ya entraremos en el último punto, no me voy a adelantar, pero sí, en retos. Pero ahí estamos. Pero quería poner un poco como contraste a ese, a ese aprecio que sentimos en el día a día en los centros educativos, ¿no? Sí, no, hay un poco esta pregunta venía porque fijaos que esta mañana ya hablábamos de la idea de comunidad educativa, ¿no? Decíamos, no es un agregado de personas, sino que somos una comunidad. Entonces, es interesante conocer qué visión tiene el resto de la comunidad de lo que hacemos. Y por eso planteaba. Si queréis continuar Rosa, oye. Bueno, yo quería también quedar patente aquí que en Extremadura, en la ley de educación de Extremadura, sí viene definida la figura del educador, ¿vale? Requisito indispensable tener la titulación de educación social. Y bueno, viene definida en el título 3, la comunidad educativa, otros agentes educativos. Deciros que entiende que los educadores sociales intervienen en los centros públicos para contribuir a la educación integral del alumnado y tendrán la consideración de agentes educativos de carácter no docente. Las funciones del educador serán fundamentalmente las siguientes: diseñar y ejecutar acciones que favorezcan la convivencia escolar en colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y social. Detectar los factores de riesgo que puedan derivar de situaciones socioeducativas desfavorables y contribuir a la superación de las mismas. También colaborar con el profesorado del centro en la acción tutorial y en la mediación de conflictos, propiciando estrategias para su resolución y otras que se determine por la Administración educativa. Los educadores sociales podrán participar con voz y sin voto en el claustro y cuando a juicio del director del centro los asuntos que se traten sean de su ámbito de trabajo. Bueno, quería un poco también que no se me quedara esto en el tintero porque creo que es importante también, ¿no? Luego, lo que hemos aportado, los educadores que están en secundaria, integrar la profesión, al menos en educación secundaria, en lo que es todos los centros de educación pública, aunque solo sea uno. Lo digo porque, claro, aquí el concepto que tenemos es que es de uno por cada centro de educación secundaria, con la disparidad que sabemos que hay en un centro u en otro. Hay centros que tienen 700, 800 alumnos y otros que tienen 100. Una lucha que tenemos ya, una reivindicación que llevamos hace bastante tiempo, es que se asimile con lo que la norma dice de organización y funcionamiento de centros educativos de secundaria, en la que establece ya, por ejemplo, jefe adjunto de 250 a 300, por lo menos que tengamos esos criterios. Esa propuesta la tenemos. También hicimos la propuesta hace por lo menos casi 15 años de volver a retomar las funciones, porque entendemos que en un inicio, cuando se crean, no se han vuelto a modificar y que necesariamente necesitan esa modificación. Después, aparte de integrar, dar respuesta a las necesidades educativas centradas en la comunidad educativa y sobre todo en la persona, ¿vale? Digamos, por un poco homogeneizar todo esto. Y luego la experiencia y la dinámica de trabajo conjunto con otros territorios y, desde luego, nuestra disposición de seguir trabajando y el conocimiento y reconocimiento social. Curiosamente, yo es algo que digo muchas veces porque me provocó, cuando lo pude experimentar, una sensación muy agradable, y creo que en estos foros también tenemos que resaltar. Cuando hicimos una experiencia de recogida de firmas por el tema de la LOPIBI, para que se implantara también la figura, no solo en secundaria, en Extremadura, sino también en primaria, en base a la normativa de la ley y sobre todo de la figura del coordinador de bienestar social. Curiosamente, estábamos en una plaza, en menos de una hora recogimos 300 firmas en Plasencia, que es una ciudad de 30.000 habitantes,
aproximadamente. Y yo hasta entonces tenía la sensación de que la educación social no se conocía tanto. De hecho, muchas veces el feedback que recibíamos de la población es, pero vosotros sois trabajadores sociales. No, somos educadores sociales. ¿Pero qué sois? Y explicábamos. Entonces, en este caso, curiosamente, la gente nos transmitía, ojalá os pongan en los centros la gente del pueblo, los padres, las madres, los abuelos. Ojalá os pongan, ¿eh? Y todos sabían ya de qué iba la educación social. Y eso creo que es una gran aportación nuestra de los educadores y educadoras sociales en todos los ámbitos donde estamos. Y en este caso concreto, en el sistema educativo en Extremadura. Rosa, Me toca a mí. ¿Se me escucha? sí. Vale, perdón, es que como no estoy aquí lejos, ya no sé si esto va bien o no va bien. Vale, yo ponerme un poquito en contexto, ¿vale? Nosotras, os estoy escuchando unos números que me encantan y eso me llena de ilusión. Nosotros actualmente somos 33 educadoras sociales que abarcamos 68 centros educativos. Empezamos siendo 22 y antes pertenecíamos a las unidades especializadas de orientación. No estábamos, bueno, empezamos así en el 2023, no estábamos en los centros y cada una de nosotras más o menos atendía a una media de 22 centros educativos de secundaria, ¿vale? A partir de este curso escolar, eso ha cambiado y nos hemos trasladado a los centros educativos para situarnos un poquito en cómo estamos nosotras. Ahora estamos compartidas, como he dicho anteriormente, y estamos en un instituto y en su core de referencia, su core adscrito, ¿vale? Por eso somos 33 y abarcamos 68 centros, porque alguno también estamos en vez de en un cole en dos, porque tienen dos adscritos. Las líneas de intervención más o menos nuestras son la reducción del absentismo escolar. De hecho, en base a estos indicadores han sido elegidos los centros a los cuales vamos. ¿Vale? Reducción del absentismo, la mejora de la convivencia, apoyo en los procesos de enseñanza y aprendizaje, apoyo y acompañamiento en el plan de transición entre las etapas educativas y el fomento y colaboración en actuaciones de acción comunitaria. Hacemos mucho trabajo en red en los barrios y en la comunidad educativa en general. Dando un poquito de respuesta también al tema de qué dice el equipo docente y la comunidad educativa en general, ya totalmente de acuerdo con nuestro compañero que nosotros no tenemos una varita mágica, pero sí damos respuesta o tenemos una mirada, podemos atender ciertas situaciones las cuales el docente se enfrenta y ya no es que no quiera verlas, sino que no tienen la formación ni la experiencia para poder atender estas situaciones que ahora mismo les están desbordando. Y ya quiero hacer referencia de que no solo es el equipo, o sea, el centro, o sea, el equipo docente, sino también la comunidad. Cuando estamos haciendo mucho trabajo en red con el tercer sector, con servicios sociales, con el barrio, estamos saliendo un montón y que la gente sepa que estamos dentro del sistema. Nosotros al final tenemos otra forma de trabajar, tenemos otra formación, tenemos otra mirada. Es que ya no quieren que nos vayamos. O sea, eso es una maravilla. El equipo docente dice, pero tú ya no te vas a quedar aquí para siempre, porque también quiero destacar que nosotros no somos plazas estructurales, venimos de un programa temporal, ¿vale? Donde empezamos 23, ahora con un programa de bienestar emocional se han incorporado 11 compañeras más, pero este año no finaliza, o sea, hacemos los 3 años del programa temporal y finalizamos el 30 de junio. ¿Vale? Sí que es verdad que quiero verbalizar que la Consellería todo el rato nos verbaliza que apuesta por la figura, quiere que se hagan ya las plazas de forma estructural, entonces ahora estamos en ese proceso. No sé si queréis matizar vosotros algún. Lanzo la pregunta a medias antes del cómo os ven en los centros o sea, Bueno, yo le he comentado un poquito también cuando os he hablado de qué valoración nos hacían. A ver, en los centros que hay educadoras o educadores sociales, tanto antes de que fuesen incorporados por la administración como si es por municipios o por entidades, por lo que sea, como ahora que están colocados,
Bueno, es que nos quieren, he hablado de agua de mayo, pero bueno, es agua de mayo, pero también es agua para como las bomberas, o sea, para apagar incendios, bueno, es de todo, tiritas, o sea, y hasta cogerle la mano a quien necesite, o sea, que bueno, no nos quieren dejar marchar, o sea, pero fijaros, porque además nosotras estamos en centros de alta complejidad, bueno, como vosotros le comentáis, que son bueno, que es lo mismo, es el tipo de centro educativo, ¿no? Y claro, tiene una cantidad de situaciones que les desbordan. Y aquí la educadora social, pues aquello que decíamos, que pone tiritas, puñeta. Es que, pero bueno, para algo servimos y por eso no quiere que nos marchemos. Que eso también lo que hace pues bueno, continuar colocando la educadora social en un tipo de tareas que tiene que relacionar. O sea, pero bueno, algo tenemos, o sea, no nos vamos a quejar porque algo tenemos. Pero la comunidad, bueno, en donde hemos ido, porque antes os comentaba que comunidades educativas que no nos conocen, demasiados problemas tienen como para reivindicarnos. O sea, pero en cambio, donde se va, no nos dejan marchar. Pero claro, es con esta idea de que, bueno, tú me vas a recoger las familias conflictivas, me vas a mirar lo que pasa con el abandono escolar. Pero me imagino que no sé, que igual también es un papel que les hacen bueno, en todos los centros de escuela se piensa que ese es el que tiene que hacer y bueno, es porque se necesita y se hace, ¿no? Y lo que pasa es que igual me adelanto ya a la parte siguiente en cuanto a los retos, Ah, el por qué solo quedarnos, bueno, decía lo de difícil desempeño, cuando comentaba cómo empezó inicialmente en Castilla-La Mancha, claro, los contextos afortunadamente van variando. Y el objetivo además final de cualquier propuesta de trabajo, primero en un centro educativo, por lo menos secundaria, es una incorporación activa a que estés dentro de la maquinaria del sistema, y discutiendo luego cada uno cómo valora la maquinaria, cómo la entiende y cuál es la maquinaria, pero que no estés fuera, que si no te quedas al margen de cualquier oportunidad y cualquier situación. He dicho maquinaria entendiendo lo que es la institución educativa. O sea, lo digo con todas las de la ley, ¿eh? No, no me cuestan prendas decirlo. Que al final somos también herramientas de control. Y eso deberíamos plantearnos qué tipo de herramientas somos y cómo queremos serla. O primero si la reconocemos que la somos. A mí me ha costado un tiempo y mucho cuestionamiento también. Y creo que, digo, a nivel colectivo tendríamos que ponerlo sobre la mesa. Si eso es así, si no es así, y si es así, queremos que sea así o queremos reconducirlo, o en fin, porque demandamos luego que el sistema cambie, pero estamos participando de una forma en el sistema de una forma además muy activa, muy activa. Eh, por no irme a lo que quería, que comentabas, ¿por qué solo además la demanda es queremos estar en todos los sitios y en todos los espacios de sistemas educativos, no solo en aquellos que son de complejos? Es que todos son complejos. Es que cuando estamos hablando de prevenir, la prevención es a todos los que participamos de los entornos comunitarios y que el problema, porque al final parece que el enfoque solo, y eso el propio político tiende a decirlo, ¿no? Donde hay conflicto, donde es más complicado, donde no hay otros perfiles para abordar estas situaciones. Pues a lo mejor hay que dar más golpes sobre la mesa y como el sistema, decía la compañera, es que ha cambiado, y lo decías tú también, Carlos, de hace 20, 30 años, a cómo es el sistema educativo. Pues yo he estado a los 15 años que he estado y me recordaban los 15 años a cuando yo pasé también por el sistema educativo y me he ido del sistema educativo, están mis hijas y yo no veo cambio ninguno. Veo que se van activando algunas respuestas muy puntuales y aquí en la incorporación en Castilla-La Mancha, ya os decía, 41 que estaban, que no ha habido a más. Ha habido unos cambios en cuanto a la metodología de abordar ciertos problemas que hay, por ejemplo, el acoso, porque creamos a través de entidades externas el que haya unos equipos itinerantes que vayan dando respuesta cuando se activa una situación de acoso, una demanda por parte de un centro. Pero eso no lo vinculamos al conocimiento de la familia, del entorno, del contexto, sino que damos una respuesta, pues como si va la policía y atiende ahí eso y ya lo tenemos cubierto. Y como tenemos muchas demandas, pues vamos cubriendo de esta forma.
pero somos muy queridos. Estamos hablando, bueno, por ahí se empieza, yo eso lo quería hace 20 años, ya no quiero que me quieran, es verdad, yo ya no quiero que me quieran. Yo quiero que si estoy participando del sistema educativo, además de una forma reconocida en cuando que tengo la suerte, y lo vemos aquí, pues, los que tenemos una plaza de empleado público, tenemos una oportunidad de reivindicar ciertas cosas, pues de otra forma, eso es una realidad. Pero no quiero que me hagan así. Si yo voy a al claustro y decíais con voz, pero sin voto. ¿Pero sin voto por qué? ¿Sin voto por qué? Si voy a las evaluaciones, pero si es que al final, si todos estáis participando, ¿sabéis quién participa más en la evaluación cuando hay una situación de valorar? Pues hay que hablar de la complejidad del caso, no solo de la nota. Entonces, tenemos que trascender, creo que la pelea tiene que ser dar un paso más, no solo estar, sino estar y en qué condiciones, pero no por un tema personal de nuestra figura y nuestras funciones, sino porque estamos diciendo que esas necesidades tienen que ser respondidas de una forma diferente. Y esa diferencia, el sistema no creo que haya cambiado mucho, sino que va parcheando. Igual que fuera del sistema educativo, ¿eh? No es algo que se queda al margen de los contextos que vivimos. Vale, pero Yo tengo una visión más positiva de eso, ¿eh? No es negativa, pero no es negativa, ¿eh? No, bueno, es real también, ¿eh? Que no, que es real, lo que has comentado es totalmente real. Pero junto a esa realidad de que hay parches, y si el sistema en general funciona con parches, hay otra realidad también que es real, que es que muchos centros educativos están cambiando, muchos profesores y profesoras están cambiando, las formaciones que dan los centros de formación del profesorado está cambiando, están mucho más enfocadas a lo que es el acompañamiento emocional del alumnado, a toda esa rama que antes solo traíamos hace 20 años, la traíamos nosotros, los educadores sociales, a los centros educativos. Eso está ya apremiado en el sistema, pero es verdad que a un ritmo más despacio del que nos gustaría. Claro, nos gustaría Y que no esto ya hubiera estuviese. cambiado algo, Carlos, hubiera explotado ya. Ya. Hubiera Esto va al ritmo que va. Esto va al ritmo que va y al final nos podemos agarrar a una realidad u otra, porque la realidad es que existen las dos realidades. Existen parcheos, porque en Andalucía también existen, y existe mucha gente dentro del sistema que está intentando mejorar las cosas. No solo nosotros, los educadores sociales, ¿sabes? Nuestros compis, orientadores y orientadoras, los maestros y maestras. Y gracias a esos cambios vamos avanzando, ¿eh? O sea, yo sí veo cambio. Yo veo cambio en cuanto a la respuesta, ¿eh? En cuanto a la respuesta. Vamos, podríamos tener ahí una reflexión. Y aparte de eso, yo te diría, es que yo valoro mucho el trabajo que los compañeros y las compañeras hacen en los que están en el sistema educativo. Eso es impepinable, es así. Porque si no, diríamos que no servíamos para nada. Y yo, desde luego, eso, bajo ningún concepto, además, bueno, luego no me quiero adelantar al final de las preguntas que nos habíais comentado. Bueno, yo cuando decía de cambio, me refería a que el cambio social es tan rápido, y esa realidad está ahí, y no que lo diga yo, sino que es científica y está comprobada, en que muchas necesidades que nos vienen surgiendo ahora, pues de violencia filoparental, de bullying, de las nuevas redes que se nos escapan, de la brecha digital de los padres con los nenes, etcétera, 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 que todo eso nos está afectando. Desde luego, los educadores sociales que están en secundaria trabajan también todo eso y se les ha ido acumulando una tarea. De hecho, yo en la pequeña explicación que traía ponía un baúl donde decía el baúl desastre, todo, y es lo que nos trasladan muchos compañeros y compañeras. Es decir, vamos a tener cuidado también a la hora de ver cómo vamos a seguir avanzando, en el sentido de que tengamos también en cuenta las experiencias que ya existen para no volver a caer, para ser sostenibles en la manera en que partamos de experiencias ya que en algún momento, por lo menos el diagnóstico, ¿vale? Luego ya lo planearemos como consideremos. Pero lógicamente que han tenido un trabajo y tienen un recorrido. Y con el cambio también eso que cada vez pues asumimos la figura de bienestar social en secundaria, y así lo dice. Y en ausencia del educador, el director denominará a un docente. Pero primero ya eso, en el plan de igualdad, el coordinador de igualdad en Extremadura, el educador y la educadora social. Mis compañeros y compañeras de secundaria no paran un segundo.
no para. Y ese trabajo se ha visto reflejado en la sociedad, en los resultados. ¿Qué no hemos sabido? ¿Qué no hemos sabido documentar? No hemos sabido plasmar. Eso es lo que nos queda de hacer. No me quiero adelantar a la última pregunta, que la tengo muy bien trabajita. Pero no, sobre todo porque no se me queda en el tinte, pero porque no es fácil querer decir en tan poco tiempo tanto. Pero de verdad que yo creo que el trabajo es impecable en todos los sentidos. Y yo, perdona, si me permites, nada, es poner una reflexión en algunas cosas que se ha comentado. A ver, es verdad, la sociedad tiene muchos problemas, pero estos problemas no solamente son para los educadores sociales, ¿vale? O sea, son problemas para toda la escuela, para decirlo de alguna manera. Por lo tanto, no nos carguemos nosotras también con una cantidad de problemas que parece que solamente nos tienen que incumbir a nosotros. Y yo en ese sentido creo que es un repensar todo el sistema educativo y más concretamente los centros educativos. Aquí estoy muy de acuerdo con el compañero. Repensar no solamente es lo que queremos hacer, sino lo que estamos también representando y lo de las relaciones de poder y todo esto. Esto es un día para tocarlo clarísimamente. ¿A quién le hacemos el juego en ocasiones? Pero yo lo que quería decir es que a ver, por favor, la escuela ha cambiado. O sea, y bueno, yo también lo digo porque, claro, yo comentaba a unos compañeros que yo he estado en el ámbito de la educación escolar muchos años también. O sea, que no le vamos a tirar muchas piedras. O sea, ha cambiado. Lo que sí que es verdad es que el sistema educativo en general y sobre todo las leyes no recogen las necesidades que se están poniendo sobre la mesa y lo están poniendo los mismos maestros. O sea, no es que los pongamos los educadores sociales, están poniendo los mismos maestros y que es que la escuela no puede ser un mundo cerrado, que solamente sea patrimonio de un tipo de profesional, sino que precisamente la educación es mucho más amplia y que se tiene que coger las miradas de los diferentes profesionales porque todas ellas suman y entonces hacen una mirada más realista, más concreta, más mirada desde diferentes puntos que pueden solucionar o apuntar hacia cuestiones mucho más interesantes, ¿no? Entonces, en este sentido, aquí sí que yo me voy a la legislación. O sea, la legislación, mira, y yo perdonar, pero yo no quiero ser cuerpo docente. O sea, no, o sea, yo no reivindico, yo quiero ser cuerpo educativo. Y esto tiene que cambiar la intencionalidad de los propios pensadores y políticos y quien se dedica a hacer legislación de que la escuela no es patrimonio de los maestros. O sea, es patrimonio de todos los profesionales que son educadores y que pueden intervenir. Y en este caso, se tiene que, para mí, es hacer un cuerpo educativo en donde hay docentes y no docentes. O sea, yo no quiero para nada ser docente. Además, cuando hacemos formación a las personas que quieren, que estudian educación social, no para nada les enseñamos a ser docentes. Es que no saben ser docentes. O sea, por lo tanto, es que además no es su función. Pero lo estamos haciendo, ¿eh? O sea, No, docentes no. Estamos en el aula. Y si lo hacemos, mal. O sea, que claro, que Mal. esto sería un debate, pero sí, pero Claro. ¿y qué significa ser docente? Exacto, ¿qué significa ser docente? Claro, ¿Qué significa ser la didáctica de las cosas? O sea, claro, en esto yo me pongo. Y en nuestro papel hay mucha didáctica. O sea, cuando tú montas un taller de formación con alumnado del tema que sea, tú estás haciendo didáctica ahí y incluso estás trabajando el currículum, parte del currículum oficial, lo estás trabajando desde. ¿Estás trabajando este parte del currículum? Yo sí soy consciente. Bueno, y es lo que decía de que la educación social se tiene que meter también en el ámbito curricular. Pero no porque yo sea docente, quiera dar una materia determinada. No nos referimos a eso. Es como el orientador. Los orientadores son docentes, pero no dan materia. Entonces es. Aquí nos discutiríamos sobre lo que y sobre todo, Totalmente de acuerdo. Perdón que interrumpa, pero yo también estoy sí, totalmente de es verdad acuerdo. que te teníamos ahí. Pero estoy aquí. Sí. Dale. No, pero que al fin y al cabo, o sea, ser docente no implica solo ir a dar matemáticas, ¿sabes? Al final somos transmisores de contenidos y de aprendizajes y eso lo hacemos día a día en nuestra profesión, como el orientador. De todas maneras, muchas veces el planteamiento, yo creo, Miguel, perdona que te corte, no es, digamos, solo lo que es el docente, el término como tal, sino las condiciones de trabajo. No podemos seguir siendo una profesión precaria. Me estáis hablando de proyectos de duración de 3 años. ¿Qué continuidad? ¿Qué seguimiento? ¿Cómo vemos los resultados? ¿Cómo analizamos? ¿Cómo investigamos?
Tenemos que ir a hacer una profesión donde podamos vivir. La caridad está muy bien, claro que sí, pero es que yo he estudiado para desarrollarme profesionalmente y creo que es derecho, es lícito que podamos tener también unas condiciones favorables de trabajo. Entonces yo creo que muchas veces lo que pedimos y reivindicamos es que las condiciones sean buenas, ¿vale? Que no sean precarias. Y no solamente Eso- esto. Y que estén reconocidas también. Uno va con lo otro. Sí, yo, es que sí, yo estoy de acuerdo con Rosa y quería un poco también, porque verdad, yo prefiero también ese cuerpo educativo. Yo lo prefiero y que dentro de ese cuerpo educativo estemos docentes y no docentes. Eso sería genial. De momento, esa nomenclatura no existe, podríamos inventarla y podríamos fomentarla. Y lo del que estamos reivindicando en Andalucía, de ese cuerpo docente, pues, es más a nivel operativo que a nivel real en el sentido, o sea, no una docencia de las clases. Es que esa es la nomenclatura que existe actualmente y las consejerías de educación trabajan, tienen toda la maquinaria puesta en funcionamiento para legislar normativas, instrucciones, lo que he explicado antes, ¿no? Que van dirigidas al profesorado. Y eso en el día a día nos dificulta un montón nuestra tarea, ¿eh? Porque, o sea, puedo poner muchos ejemplos. El último que hemos tenido nosotros aquí en Andalucía es que nosotros siempre tutorizamos alumnado de práctica de las universidades. Sí, llevamos muchos años tutorizándolo sin problema, que vienen a los coles a hacer las prácticas y este año, como salió una instrucción en la que hablaba, no como requisito, sino que en la instrucción hablaba de que el profesorado tutor, tal que cual, el profesorado tutor, pues hubo alguien que interpretó que para ser tutor de práctica tenía que ser profesorado. Y como los educadores sociales y educadoras no somos profesorados, pues no podíamos ser tutores de práctica. Y se ha montado un lío que nos ha supuesto mucho tiempo de trabajo con las delegaciones, con la propia consejería, que al final se ha solucionado y seguimos siendo tutores de práctica. Pero fijaros qué tontería la pérdida de tiempo que hemos tenido, que está ahí simplemente porque se ha interpretado en un papel que al poner profesorado tutor, nosotros no somos profesorados, somos no docentes. Pues como ese ejemplo hay miles que en nuestro día a día nos dificultan nuestra tarea. Es que Que a la tarea es nosotros nos real, que la pasa. tarea, que nosotros estamos implicados en todo, o sea, en todas las actividades, en los equipos, como tú decías esta mañana, Rubén, de coordinación pedagógica, en los reuniones en claustros, en las evaluaciones, o sea, estamos dentro del sistema, somos uno más. Nos sentimos docentes en ese sentido, igual que los orientadores y orientadoras. Nuestros compis orientadores y orientadoras nos sentimos docentes, pero no porque vayamos a dar clases ni demos clases, sino por el hecho de que estamos dentro del sistema, ¿no? Esa es un poco la perspectiva que tenemos. Yo aquí, si me permitís, o sea, creo que podemos abrir ese debate que es amplio y largo, o lo mismo que generar otro espacio en ello, ¿no? Porque todo es... ¿Cómo? Ay, ¿te estabas levantando, Rosa? No, ahora estás muteada. No te preocupes. Sí, bueno, reconoces aquí, si quieres. Yo creo que ahí podemos abrir un debate largo, amplio y demás, que nos podría llevar días, incluso a estar revisándolo dentro de 10, 15, 20 años, un poco que, porque además está ahí sobre la mesa, el nuevo papel del docente. No es solo exclusivo nuestro, es el nuevo papel de la escuela en la sociedad del siglo XXI, el nuevo papel del docente, informes, un montón de modelos educativos que están planteando que hay que repensar. Entonces, ahí nos podemos perder mucho, yo creo. Pero, bueno, sí que es interesante también transmitir que sepáis que hay un debate interno y que hay diversidad de opiniones en torno a esto, ¿no? Yo creo que es uno de los obstáculos que vemos y algún cambio que alguna gente plantea. Pues ser respetuoso con los tiempos, porque yo creo que es interesante que hagamos también tiempo de debate con la gente que estáis participando en las jornadas. Sí que os diría, si o sea, ya hemos planteado ideas como lo del una posibilidad de mejora sería lo del ser el cuerpo docente. Habéis planteado también alguna cuestión, como estar también en primaria, en secundaria, en zonas. Si queréis que haya alguna aportación más que digáis, oye, pues para mejorar esto sería interesante, ¿no? ¿Cómo podríamos mejorar toda esta situación? Sin entrar a resolver el sistema educativo completo. Simplemente os digo algo aterrizado y concreto que digáis, pues mira, esta mejora sería interesante. Bueno, yo soy muy resumido. Ay, mira, no quiere, ¿eh? A ver, muy resumido, yo diría que nos preguntaron si darle el sueño, pues yo pediría cambios legislativos con esta idea de escuela amplia, ¿eh? Y en un equipo educativo con los mismos derechos y deberes que el docente.
Pero una también muy importante, el cambio en las expectativas de qué es lo que tiene que hacer un educador o una educadora social. Porque aquí yo creo que se tiene que ampliar las funciones que la gente considera que tiene que hacer un educador o una educadora. En cuanto siempre nos dicen, pues bueno, tienes que la actuación delante de los conflictos, las situaciones, la prevención, y yo siempre comento, y la educación de base. O sea, ¿qué tiene que hacer el educador o la educadora? O sea, no podemos siempre estar pensando de que un joven, una criatura, tenemos que prevenir que será, y bueno, ponía el ejemplo de este niño, como es un niño, será machista. Es decir, bueno, por favor, cogemos prevención cuando tenemos que vemos posibles problemas, pero hay una educación de base, que llamáis de valores, de ciudadanía, de lo que sea, que eso no es ni de prevención ni de actuación concreta delante de conflictos, ¿no? Y esto es yo creo que tenemos que ampliar la imagen de cuáles son las funciones, igual que también que es una función que se hace no solamente con el alumnado, sino con el profesorado, con las familias, con la comunidad educativa, con el entorno, y que toca aquello que os comentaba también de currículum escolar, o sea, la mirada social sobre el currículum escolar, ¿no? Y de hecho, bueno, nosotros lo que trabajamos y lo que sería el sueño es de que es una figura profesional estructural. O sea, y con esto ya lo tenemos dicho, que no dependa de programas, sino que esté dentro de la propia estructura y que no dependa como depende ahora del personal de administración y servicios, sino que sea personal educativo y en este sentido, claro, o sea, sueldos, condiciones laborales, eso puestos de posicionamiento y de poder, o sea, tendría que ser pues en el mismo sentido. Y aquí es el sueño, como comentabais, pues como lo veíamos. Yo creo que en relación al sueño, el sueño en Castilla-La Mancha y la pelea del colegio también es que eso se llevara a la práctica de una forma real, es decir, ampliándolo, como decíais antes, a cada uno de los centros que existen, a cada uno de los centros. Ya no entramos a cambiar el sistema en general y a todo, os prometo, desde el optimismo siempre, ¿eh? Que no quede aquí esa otra sensación. Entendía muy bien lo que decía Carlos con lo de lo docente. Ay, perdona, Miguel. Pues antes te he dicho Carlos también. Miguel, con lo de docente y no docente, porque es algo que se discute mucho también por encontrar el paraguas y el poder desarrollar tu trabajo en igualdad de condiciones. Decías, a nivel estructural, es que si llevas 15 años en un centro, conoces el centro a veces mejor que el resto del claustro que ha ido cambiando. Te conocen a ti, te conocen las familias, te conoce el resto de comunidad, servicios sociales, colegios, en fin, y no puedes presentarte a formar parte de los equipos directivos porque no eres docente. Entendiendo la docencia desde ese aspecto de paraguas, desde ese aspecto de paraguas, no de cómo luego vas a desarrollar tu trabajo, no lo vas a desarrollar, pero sí que además puedas tomar decisiones. Y eso es algo que hablamos mucho. Es que hasta que no haya compañeras y compañeros, desgraciadamente es así, en situaciones, la palabra poder, sino a nivel jerárquico donde puedas gestionar y diseñar cosas donde tu palabra tenga mucho más peso, pues parece que no va a haber cambios a nivel estructura más básicos. Bueno, pues todo eso tenemos que ir conjugándolo e ir logrando que se den esos cambios. Me da siempre envidia Extremadura también con los procesos de cada comunidad, ¿no? Que a veces decimos, ¿por qué está en Extremadura y quién no? Bueno, pues la explicación es la que es y todos lo sabemos. Ese es el gran motivo que me aquí. Es decir, ¿por qué hay tanta desigualdad? Pues porque quizá en Extremadura había unas plazas en un sitio que tuvieron que reconvertirse y se aprovechó y alguien en ese momento decidió apostar y aprovechar que personal laboral que había en un momento dado pasara. En Castilla-La Mancha ha pasado también, ¿eh? No en el sistema educativo, pero sí en otros puestos. Podemos aprovechar eso para conseguir más en el sentido bueno, es decir. Sí, lo veo como algo muy positivo, ¿eh? No, que lo veo además como algo muy positivo. Cada uno tenemos que, en nuestros contextos y nuestros territorios, ver de dónde podemos tirar para lograr conseguir llegar a ese punto. O las unidades que hay en Andalucía, donde se cubren más espacios y más territorio con equipos. Bueno,
Es que a lo mejor también tenemos que decidir que la apuesta para que el mensaje a nivel de Consejo General, para el Ministerio, sea, creemos en las unidades y en los equipos para atender varios centros, creamos que la estructura tiene que ser en cada centro en concreto para atender, y eso es algo que deberíamos también tener claro, porque si no el mensaje se diluye. No, yo quiero estar, pero no sé cómo quiero estar. Pero en Castilla-La Mancha, desde el colegio y los que están o estamos, tenemos claro que debería haber en cada centro educativo. En cada centro educativo. Luego podemos hasta decidir cómo, si dentro de los equipos de orientación, si de los departamentos, si en primaria también en las unidades y tal, pero que tiene que haber, que tiene que haber. La realidad es que todavía o que ahora mismo la apuesta no va en esa línea y esa es otra realidad y tendremos que analizar el por qué, si es que no hay un diagnóstico claro de por qué hubo una apuesta y por qué ahora esa apuesta no ha tenido continuidad. Tendremos que analizarnos a nosotros mismos para proponer el cambio. Que es necesario lo tenemos todos, no todos nosotros que estamos aquí y que pues es de perogrullo que lo tenemos claro, sino con donde la comunidad y en el contexto donde estamos la apuesta también está. Y eso es algo que deberíamos aprovechar para que dé más peso a- y seamos más persuasivos. Gracias. Bueno, pues yo me quedo con una idea que ya comenta antes Ross también, o sea, todo lo que tiene que ver con esa mirada social, o sea, poder incorporar esa mirada social al currículum. Creo que es un reto que tenemos. En Andalucía hemos tenido algunos intentos de estar ahí y a veces lo hemos conseguido puntualmente para una normativa que hubo sobre inclusión hace ya unos años. Nos llamaron para colaborar desde el colegio. También en un plan de innovación educativa, también hemos podido aportar ideas, pero bueno, han sido momentos muy puntuales y es un reto nuestro que cuenten con más frecuencia con nuestra visión a la hora de elaborar esas normativas, esos programas, esos planes. Eso no sería uno de los retos. Y el otro, lógicamente, después de toda la tarde que llevamos aquí hablando del tema, es el pueblo del cuerpo docente. Nosotros que lo vemos, o sea, pensar, tenemos, o sea, y lo vuelvo a repetir, es como algo más como operativo. O sea, queremos que el ministerio cree esta especialidad, la especialidad docente de educación social, para que dé autonomía a las comunidades autónomas, para que la comunidad autónoma que quiera, especialmente las que ya tienen los educadores sociales en su centro educativo, puedan a partir de ese momento contratar a sus educadores sociales no como personal laboral o funcionarios no docentes, porque se ven obligados a hacerlo así porque no tienen otra. Pero si existiese la especialidad docente de educación social, porque el Ministerio la crease, las comunidades autónomas podrían contratarnos directamente. Y eso a las consejerías de educación les facilita muchísimo el trabajo. O sea, ellos tienen un problema también de gestión, no lo reconocen, porque ya he dicho antes, dependen de función pública para gestionar nuestras plazas y eso es un lío también para ellos. Y bueno, en Andalucía hemos avanzado bastante con eso. También esos avances tienen que ver, y lo digo, por un trabajo del colegio y también de base de las circunstancias. O sea, llegan personas concretas a ciertos puestos de dirección en la consejería que han sido equipos directivos en sus centros y que han tenido la suerte de que en su centro había un educador o una educadora social. Y entonces nos conocen de primera mano. Y como nos conocen de primera mano y saben lo que hacemos, apuestan por nosotros. Que esa es otra de las reflexiones que hemos tenido esta mañana, ¿no? Cuando hablábamos aquí con Alejandro. Quizá otro reto que tenemos, y desde Andalucía vamos a empezar también a lanzarlo y a trabajarlo más, es que nos tienen que conocer qué estamos haciendo. Hay mucha gente dentro del sistema que no sabe lo que hacemos. Y creo que en el Ministerio de Educación pasa también eso. O sea, están metidos en tantos temas, o sea, que el Ministerio lleva tantas cosas adelante que, bueno, no es por disculparlos, pero entiendo, igual que pasa en Consejería de Educación, que a veces están metidos en tantas historias que pasamos como a un segundo plano. Si no hacemos nosotros por estar presentes, pasamos a un segundo plano, pero no por mala intención, sino que ellos están metidos en su cosa, ¿no? De seguir, sacar tareas adelante, resolver problemas. Pues supongo que en el Ministerio pasará lo mismo. Y tenemos que hacernos esa primera tarea de darnos a conocer, de que sepan realmente que no es un proyecto de futuro, que ya existe en muchas comunidades autónomas, que existe desde hace mucho tiempo, que es una realidad, que sepan qué es lo que estamos haciendo y desde ahí poder dar ese paso, ¿no? Ese sería nuestro gran sueño, ¿no? Muy bien, sí, cuando decimos de lo de generar en la línea que dice el compañero Miguel, la propuesta que hemos llevado a los diferentes políticos es que la figura es necesaria, ya está,
pero las condiciones y las limitaciones con las que nos encontramos al ser, como ellos nos han llamado en varias ocasiones, que sois un híbrido, que claro, nosotros tampoco sabemos dónde situaros. Para seguir avanzando es una limitación continuada. Entonces, en la línea que dice Miguel, ¿vale? La propuesta era porque los colegios que ya, las comunidades donde ya estamos presentes, presentásemos todo en la intercomunitaria a nivel ministerial, pues esa propuesta para poder seguir avanzando. Eso era la historia, ¿vale? Y luego, bueno, pues un poco los retos con los que nos enfrentamos, aparte de eso, que son muy importantes, pues sería sobre todo el documentar todo lo que hacemos, el que quede constancia, el que se traslade también de forma cualitativa y cuantitativa, en que las investigaciones estén y se divulguen y se conozcan y tengamos presencia donde entendemos que tenemos que estar, ¿vale? Un poco ahí. Rosa, Me toca. antes de dar palabra al público. Esto es como la carta a los Reyes Magos, ¿no? Si encima se acerca Navidad, hay que pedir a ver si alguno llega. He recordado algo concreto y no el cambio general del sistema educativo que nos excede para esta mesa. Bueno, de acuerdo con todas mis compañeras, el tema de las plazas estructurales creo que es algo esencial. Si no partimos de esa base, todo lo demás no tiene ningún sentido porque al final seguimos en situaciones precarias y esto no puede ser. Nosotras, como ya hemos dicho, somos 33. El sueño y la ilusión es abarcar a todos los centros educativos y que no, ya hemos pasado de tener una persona para 22 centros, ahora es una para 3, vamos mejorando, pero claro, lo ideal sería una persona por centro. Pertenecer a educación, estoy totalmente de acuerdo. El tema de función pública nos dificulta en todos los sentidos, el tema de la formación, el tema del salario, es que todo. O sea, el tema de acceso a herramientas para poder trabajar. Nosotros, por ejemplo, no tenemos acceso a Ítaca. Ya hemos peleado, ahora nos van a dar acceso a Ítaca. Estamos trabajando el absentismo, todos esos datos están en Ítaca y como somos personal no docente, no podemos tener acceso. Entonces, ¿cómo voy a trabajar algo de lo cual no puedo ver? Es como el pescadillo que se muerde la cola continuamente, cosas absurdas que no tienen sentido. Y ya luego, una de las cosas que creo que es mucho más... Ay, que creo que se me apaga la batería. 3 segundos. Dios mío de mi vida. Ya está. Bueno, Rosa. Resuelto. Ya lo tengo resuelto. Sí. Vale. Estoy otra vez. ¿Vale? Y una de las cosas que creo que es que al final vamos con tanta humildad en los sitios que ya hay puestos en los centros educativos que tienen nuestro nombre y nuestro apellido. O sea, la figura del coordinador de convivencia e igualdad, esa figura es nuestra, esas funciones son nuestras y eso no es tan lejano. Es una cosa que se puede hacer ya. ¿Sabes? O sea, no podemos estar formando a docentes, que sí, súper bien, que las personas lo hacen con la mayor voluntad y hacen lo que pueden, pero esas competencias deberían de ser nuestras. Y con ahí me quedo, con la carta de los Reyes Magos. El año que viene pediré más cosas. Vale, no, muchas gracias. Era por dejar espacio también a los compañeros y compañeras que están por aquí, que yo estoy seguro que tienen alguna idea que plantear. ¿Vale? Por ahí hay una mano ya, pero estamos en operación micrófono. Un segundo. Yo creo que nos da tiempo como para 2 o 3 preguntas, dependiendo del efecto que nos haya hecho el café. Pero no, lo digo por respetar también los tiempos. A las 5 cerramos la mesa y empezaríamos con la siguiente después. Entonces, bueno, porque nos ubiquemos en la gestión del tiempo. ¿Está ya encendido? Sí. Bueno, primero agradecer a todas las personas que habéis participado en la mesa. La verdad que contar con personas con tanta experiencia y conocimiento en este tema, pues es maravilloso. No estaba en la primera parte de la mañana, pero supongo que igual de maravilloso. Y bueno, otra apreciación, cuando os veo comparar comunidades que tenéis la figura, yo que soy ciudadano madrileño, me quedo un poco, ¿no?, con una cara como diciendo, bueno, es que no hemos llegado ni ahí, ¿no?, ni a lo básico, ¿no?, en introducir la figura en el sistema educativo.
Pero bueno, esto también daría para más tiempo, ¿no? Hablando de tiempos, a ver si hacemos ya un congreso entre todas y todos, ¿no? Con más días y más tiempos, ¿no? Sobre este tema. Lanzo también ahí el reto, ¿no? Y la pregunta del millón que os lanzo, para las comunidades que no tenemos la figura todavía, tenemos esa suerte, entre comillas, ¿cómo podríamos convencer, seducir, ¿no? A la administración pública para que incorpore esta figura, ¿no? Dentro del sistema educativo, sabiendo que muchas veces lo que habéis también comentado, ¿no? Pues que depende mucho de personas concretas, depende mucho de decisiones, del momento, del contexto, y no todos los contextos son iguales, ¿no? Pues Cataluña no es igual que Extremadura, no es igual que Madrid, ¿no? Pero, ¿qué diríais, ¿no? O qué, no sé si consejo, pero sí, ¿qué apreciación tenéis de cómo, ¿no? De cómo acceder a estos políticos y políticas que nos pueden dar la mano hacia incorporarnos, ¿no? En sus centros educativos? Y más importante, cómo mantenernos, ¿no? Porque ya hemos visto que alguna comunidad está ahí un poco de parón, ¿no? Y ya está. Muchas gracias. Voy a plantearos si hay alguna pregunta más y respondemos luego a todas en bloque, porque si no se nos va a ir el tiempo completamente con la primera, ¿vale? ¿Eso os parece? ¿Bien? Bueno, gracias por las intervenciones de todas. Os quería preguntar básicamente si os podéis aprovechar de las formaciones que se dan a través del INTEF, del Ministerio de Cultura. Intuyo que no, directamente trabajé con un proyecto del Ministerio de Educación que se llamaba Abrazar la Diversidad, que tenía que ver con preparar al alumnado, o sea, al profesorado en relación a la diversidad LGTB dentro de las aulas, y nunca me encontré con educadores y educadoras sociales. No sé si es que no podéis participar a las formaciones por lo que estábamos hablando, no somos personal docente, entonces ya me estoy autocontestando, pero bueno, quería también dejarlo aquí patente, la importancia que tiene precisamente de eso, que también hay dentro de ese sistema una serie de beneficios que si el profesorado se forma, obtiene a lo largo de su carrera como docente. Esta era la pregunta. Bueno, pues muchas gracias, compañeras y compañeros. Que mi pregunta, bueno, la pregunta va para toda la mesa, es si tuvierais que convencer al Ministerio de Educación de por qué tendría que abrir el sistema educativo a nuestra profesión y no a otras, ¿cómo lo haríais? Y también un poco es ¿qué necesidad social actual? Porque, a ver, los políticos funcionan por necesidades de realidades que hay en la sociedad. Entonces, ha habido un tiempo en que quizás nos argumentábamos más de la necesidad de nuestra profesión, pero hay que cambiar el chip y, y convencer de por qué somos necesarios nosotros y no otras profesiones. ¿Alguna pregunta más en el auditorio? Yo modero, no respondo. Yo, por ejemplo, la del INTERF, por lo menos en Andalucía tenemos compañeros y compañeras que han participado en esas formaciones, pero también por una cuestión muy concreta, que es que en el tema formativo sí conseguimos que hubiese una resolución concreta, o sea, está en normativa, está publicado, que habilita a los educadores y educadores sociales de la Consejería de Educación a participar en las formaciones del profesorado. Entonces, gracias a ese documento, nos permite participar en formación, ¿no? Entonces, puede ser un caso particular de Andalucía, no sé si el resto podéis o no. Castilla-La Mancha no se podía acceder a la formación que se sacaba para dentro de la Escuela Regional del Profesorado. Hace unos años se habilitó la posibilidad, aunque luego no te reconocen, depende del momento y el curso, a veces no te reconocen la formación. Se haya dado la paradoja, además hablo en primera persona, de dar la formación dentro de la Escuela de Formación del Profesorado de forma gratuita al no ser docente, sin reconocimiento, pero a los docentes que asisten a esa formación sí le reconocen con sus créditos la formación, y si hubiera sido un docente se lo hubieran pagado y se lo hubieran reconocido. Y al mismo tiempo estamos imposibilitados de acceder a formación específica en la Escuela de Administración Regional porque estamos trabajando para educación. Con lo que luego en los concursos de traslado no tenemos los puntos porque no tenemos la formación que se nos impide hacer o se nos reconoce cuando la hacemos. Entonces, todavía estamos en ese punto, peleando para resolverlo,
peleando. Del ministerio sí, y de hecho hay compañeros que acceden y se ha logrado acceder a solicitarlo, pero no se ha concedido. No sé si es por no ser docente o porque no correspondía en ese momento. ¿Vale? Me voy un momento al cómo convencer. Yo siempre pongo la administración solo, ahora mismo, a día de hoy, por lo menos, solo la convences con un ahorro de costes, de coste-oportunidad. Así de sencillo. ¿Por qué en Castilla-La Mancha no se apuesta? Yo creo que a veces, pues porque es más sencillo, decía Miguel, eres parte de administraciones públicas, no de la Consejería de Educación, entonces el mover, intercambiar al personal es como, y ahí lo llaman, que no hay cosa más fea, por lo menos a mi gusto, que no eres de la casa. Digo, pero si llevo viviendo bajo tu tejado 23 años, pero no eres de la casa. No eres de la casa. Todavía el concepto, ya, hablo de la casa literal, que no es algo, es que no eres de la casa. Y todavía funciona así la administración en muchas ocasiones. Entonces, el ahorrar costes, si cuando trabajas en la prevención de, pues, en el mundo en el que vivimos ahora mismo, la cuestión emocional, el que no lleguen los casos a situaciones de acoso, porque estás tú trabajando en el día a día. Había un inspector que decía, es que desde vuestro centro no estáis sacando protocolos de acoso. Digo, coño, eso será bueno, ¿no? No es que no lo estéis haciendo para evitar, porque parece que condiciona, si hay un protocolo de acoso, es que la imagen del centro es negativo. Bueno, no, vamos a verlo de forma optimista. Es que el trabajo en prevención que se está haciendo es que cuando hay una situación incómoda, la chica o el chico está yendo a acudir a la persona de referencia para intervenir, y se está haciendo un trabajo previo que no necesita que abramos el protocolo y digamos, tengo este papel, se ha citado de esta forma, y el trabajo se está haciendo, pero no se está haciendo bajo el modelo y el paraguas que vosotros queréis. Igual el análisis debería ser otro. Entonces, si esa venta en cuanto a coste-oportunidad que podemos hacer en esa intervención es mayor, que vamos a beneficiar a todas las personas con las que trabajamos, desde el diálogo, pero también prevención en salud. Esta persona no va a ir a esa necesidad del servicio de salud al infanto juvenil, que no tiene respuesta porque no tiene recursos suficientes. Entonces, hablo de una situación en concreto, ¿vale? Pues yendo también por ahí, porque a veces, aunque no nos guste, es lo que condiciona. Lo que condiciona. El que no necesitas otro gran cantidad de personal, incluso en la formación. O sea, es que se forman los docentes para que desarrollen este trabajo, pero si los docentes no tienen tiempo. Si es que el docente está en su clase, tiene sus aulas, tiene sus materias, y cuando el tutor quiere, se ve muchas veces imposibilitado, no por una cuestión de intención, sino cuestión de tiempos y de energía personal que tiene que invertir en otras cosas que son para las que se les ha dedicado su tiempo. Yo estoy... Uy, perdón. Sí. Dale, Rosa. Ahí. Las rosas. Ahí la otra. La otra rosa. ¿Ah, yo? Vale. Qué rosa. Bueno, yo eso de cómo seducir, bueno, nosotras desde Cataluña no sabemos cómo seducir. O sea, somos incapaces, se ve que no somos guapas o no sé. Pero por presión. O sea, en nuestro caso funcionó la presión, y en este caso era presión política. O sea, nos reunimos con partidos, algunos nos cogieron, algunos bien, otros no, y se presentó al Parlamento, y nosotros nos presentamos al Parlamento, y a partir de aquí pues cogieron el compromiso de que los iban a introducir de alguna manera. ¿Cómo los introdujeron? En un plan temporal que además dependía de fondos europeos. En nuestro caso fue así. No sé si en otros, pues no sé, son más guapos, más listos y pueden seducir o se dejan seducir. Nosotras, bueno, no se dejan. Lo que sí también es verdad es de que si tú les das que tienes ahorro, sobre todo económico o de gestión, pues ven las cosas mejor. Quiero decir que, por ejemplo, nosotros planteamos cuando se tenía que hacer la renovación de estos planes, porque, bueno, eran planes temporales, se tenían que ir renovando. Una de las cosas que hicimos es pasar, en Cataluña tenemos un decreto sobre escuela inclusiva, entonces le pasamos
todas las funciones que podía hacer un educador, una educadora social, que respondían precisamente a los objetivos de la escuela inclusiva. Y esto facilitó, diciendo, teníamos en este caso una consejera que era, bueno, bastante amiga en este sentido, y nos decía, no, es que tenéis razón, o sea, se tiene que continuar porque es una figura que puede ir a favor de la escuela inclusiva y no sé cuánto. Y yo creo que eso también ayudó a que buscasen planes que fuesen renovándose, porque podían, precisamente uno de los últimos que hizo es un programa que era para el fomento de la escuela inclusiva. O sea, y bueno, y nosotros lo que hicimos es facilitarle, decirle, bueno, pues mira, esto te lo puede solucionar esto y esto y esto y esto, no solamente los profesores, sino también, en este caso, seducir, se ve que no tenemos nada para seducir. No sé. Me engancho con la compañera. ¿Se me escucha? Sí. Es que como no os veo, no sé. Si no Hay se veces ve, que te se lo enfoca. decimos. Tú tranquila. Vale. Es que se enfoca solo a una persona y hay veces que no os veo si va a hablar alguna de vosotras. El tema de seducir y de convencer, esas palabras no me gustan nada, porque es como que no nos sentimos legítimas de ocupar esos espacios. O sea, es necesario, formamos parte del sistema educativo, siempre hemos formado parte, simplemente hace falta voluntad política. Rescatando eso, lo que estaba hablando la compañera, creo que a lo mejor uno de los retos que nos deberíamos de plantear para evidenciar más nuestra labor es crear ese registro cuantitativo y cualitativo de forma ya estatal, ¿sabes? Porque estamos en muchas comunidades autónomas, hacemos un montón de cosas y siempre se nos cuesta un poquito, reconozco que a nuestra profesión, evidenciar todo eso en cuanto a lo cualitativo y a lo cuantitativo, y creo que es súper importante que dejemos ya de lado nuestro síndrome de la impostora, que vamos pidiendo perdón y permiso cada vez que ocupamos espacios, y no es así. O sea, los espacios son nuestros realmente, los políticos. Si creen en buscar la mejora para el bienestar del alumnado, hay que apostar por la figura del educador social y de la educadora social en el sistema educativo. No tenemos que ir a convencer. ¿No quieres apostar por el bienestar de tu alumnado? Vale, pues no inviertas en nuestra profesión. Bueno, yo como momento de oro, yo creo que estamos en buen camino, en el camino correcto, diría, en la acción. También destacaría luces, sombras, necesidades de seguir avanzando. No es el final del camino, es otro paso importante hacia la meta. Creo que dentro de esto que he dicho, que ha resultado así como muy potente, se concluye en toda la acción. O sea, la investigación tiene que ir destinada a las pautas y a los criterios de actuación concreta. Y eso tenemos que estar en los ámbitos, en todos los que podamos, y trabajando en red y de manera sostenible. Es decir, si Andalucía tiene un proyecto que funciona, a lo mejor tendremos que coger cosas que funcionan en Andalucía. En esa red de trabajo, desde el consejo, desde los colegios, yo creo que es la mejor manera y la mejor estrategia para seguir hacia adelante. Y también no se nos olvide nunca que al estar ya posicionados y al creérnoslo seriamente, esto también estar en la sociedad, en todos los medios de divulgación, cuando hemos tenido que estar. De hecho, hemos estado con situaciones buenas o con situaciones no tan buenas, como el caso en Extremadura del asesinato de la compañera, por ejemplo. Son momentos en los que tenemos que seguir estando. Esto es trasladable mismo al sistema educativo. Es decir, si ahora resulta que en la sociedad estamos viendo los problemas de bullying, los problemas de acoso, la utilización de las nuevas tecnologías, etcétera, 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 tendremos que estar en todos los ámbitos donde desde nuestra profesión tenemos algo que decir. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que como ya estamos en tiempo, evidentemente podemos seguir alargando todo esto, pero sí quería, para cerrar, recoger algunas ideas que han ido apareciendo así importantes, ¿no? O sea, yo creo que hemos hablado de la idea de... Ha salido en algunos momentos ideas de esta mañana incluso, red. Se ha hablado de los barrios, de las diferentes respuestas, que no es lo mismo en un tipo de ciudades que en municipios, que incluso en ciudades más rurales. Hemos hablado de la idea del docente, ¿no? De si queremos ser docentes, si no, qué implica, si personal educativo, todo esto.
se ha hablado mucho del papel activo de los colegios profesionales. Yo creo que es algo que además con lo que hemos arrancado, que si está ahí, si se ha promocionado, si se ha ampliado en la oferta y demás, es porque los colegios profesionales han estado apostando y trabajando por esta figura. Pero es algo importante a rescatar también. Y bueno, también apareció la idea de que la escuela ha cambiado. Con todo este debate que ha habido de si ha cambiado tanto, si todas las escuelas, si no, pero bueno, vemos que hay algunas que sí y otras que tenemos que seguir trabajando para que generen ese cambio. Y también ha surgido la idea de la escuela como patrimonio colectivo al que nos sumamos y que podemos aportar desde ahí. El cambio de expectativas que decíamos hacia el alumnado, hacia el profesorado, incluso hacia nosotras mismas. Todas estas ideas de cambiar a nivel estructural. Y claro, nos vamos a ideas muy amplias y grandes. De aparecer en la legislación, se ha comentado, la importancia de que estemos reflejados ahí, de que en algunas aparezca y de que en otras se nos deje otro espacio, con aportaciones que se han podido hacer en algunos casos concretos a momentos de desarrollo legislativo. Ha aparecido en varios momentos la idea de la mirada social del currículum, de incidir en el currículum, de no estar haciendo esas actuaciones paralelas. Y bueno, algo que también ha surgido en varios momentos es la idea de investigación y facilitar documentación. No solo para convencernos a nosotras de lo que hacemos, sino para poder aportar evidencias y trabajar en la promoción, cuando queramos sentarnos a trabajar con diferentes responsables políticos, que podamos ofrecer evidencias en esta línea. Son ideas así que han surgido. Yo sí que os quería decir, si queréis, tú ya has comentado alguna idea así como potente de cierre, pero sí, si os parece, para cerrar con una idea fuerza y le damos ya paso después a la siguiente mesa. Y una frase únicamente que me encanta de Paulo Freire. No educamos para la escuela, educamos para la vida. No se nos olvide. Ahora habla después de eso. Pues una frase, pues yo diría que, siguiendo con el que estamos, somos la única titulación que nos formamos en la Facultad de Educación y que no somos docentes. Entonces, también otro argumento de peso para seguir ahí en esa brecha. Ahí vamos. Me cuesta buscar una frase, pero mira, yo recojo la de mi compi Rosa, de nombre, y que además, bueno, cuando la decía me alegraba, ¿no? Porque cuando hablábamos de seducción, yo siempre digo que a mí tampoco me gustan las seducciones, porque tienes que seducir, es decir, tú tienes que reivindicar tus derechos. Y en este caso, yo diría que tenemos que estar en el sistema educativo por derecho propio. Y yo con esa me quedo. Un poquito de optimismo. La figura que decíamos de coordinador de bienestar ya está, viene por ley. Esa figura, si leemos todas las funciones atribuidas o funciones que desarrollamos en todos los centros, es que son las funciones que desarrollamos. Entonces seamos optimistas, porque si eso está, hay alguien a nivel ministerial que eso la apuesta cree, y lo que queda es encuadrar y focalizar quién tiene que desarrollar eso, que creo que es más fácil eso que decir tengo que buscar mi espacio, si el espacio ya lo han creado. Entonces ahora vamos a decir quién realmente es el profesional que mejor va a poder desarrollar las funciones dentro de ese espacio. Entonces lo tenemos, pues apostemos, y ya independientemente cómo nos denominemos o no, bueno, no, cómo nos denominamos, no, perdón, sino cómo luchemos esa pelea dentro del concepto docente, ¿no? O cómo se puede hacer. Yo me quedo con lo colectivo. O sea, al final creo que tenemos una herramienta súper poderosa desde la educación social, que es esa potencialidad que tenemos de trabajar en red y en los barrios y en el colectivo. Entonces, que no nos olvidemos de eso y que volvamos a tejer y a trabajar de forma conjunta. Pues ahí es nada. Un reto. Pues yo os quería dar las gracias por la mesa. Creo que han surgido bastantes ideas que además no deberían quedar aquí, ¿no? La idea de generar este espacio y esta mesa de debate, además de la que viene a continuación, es simplemente socializar todo esto que venimos trabajando y apuestas de futuro también de cara al congreso que se va a realizar en mayo, ¿no? Recordad que esto es parte de una actividad es una actividad precongresual, porque bueno, entendemos que el congreso es un momento fuerte de encuentro y bueno, pues ahí tenemos un tiempo, ¿no?, para darle vueltas a estas ideas y continuar trabajando por ellas. Que la idea de trabajando en ellas ya está muy manida.
Así que nada, cortamos aquí y muchas gracias al Consejo y a la UNED por organizar esto.